Primera generación del software, 1950-1968. Durante los primeros años el software se contemplaba como un añadido más. El desarrollo de este se realizaba sin ninguna planificación, o sea, que estaba en la memoria de alguien y no había ninguna documentación sobre ello. El software se diseñaba a medida para cada aplicación y tenía una distribución relativamente pequeña. El software como producto estaba en su infancia todavía. En 1954 nace Fortran, un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado por IBM. Y en 1965 IBM crea el primer sistema operativo para la IBM 704. Consistía en ejecutar un programa cuando el otro finalice. En 1964 nace el programa BASIC, un programa básico para la gente que comienza a practicar con ello, más para los principiantes en la programación. En 1959 nace COBOL, un software empresarial que se basaba en desarrollar, diseñar y codificar todas aquellas aplicaciones. El primer videojuego que se lanzó se llamaba Tennis for Town o Tenis para dos. Segunda generación del software, 1965-1968. Aparece la multiprogramación y los sistemas multiusuarios. Se introducen nuevos conceptos de interacción hombre y máquina. Hay avances en los dispositivos de almacenamiento en línea. Condujeron a la primera generación de sistemas de gestión a base de datos. El software como producto y la llegada de las casas del software produciéndose así una amplia distribución en el mercado. El software se desarrollaba para ser más comercializado. Se empezó a distribuir software para grandes computadoras y mini computadoras. El mantenimiento del software comenzó a absorber recursos de una gran medida. En estos tiempos de la segunda generación aparece la crisis del software. La crisis del software se basaba en cuyo problema que era que existían muchos sistemas operativos que comenzaron a fallar entre sí, tal así que llegaron a perder datos y proyectos, hasta causas de daños de equipo. Todo esto por falta de gente capacitada y calificados para poner en marcha los sistemas operativos con las nuevas máquinas de la Tercera generación, 1963-1972. Sistemas distribuidos entre múltiples computadoras. Permite la comunicación y transferencia de datos entre algunas computadoras. Redes de área local y de área global. Comunicaciones digitales de alto ancho de banda. Y la creciente demanda de acceso instantáneo a los datos, el alto uso de los microprocesadores en las computadoras personales, la incorporación de la inteligencia en los vehículos, microondas, robots industriales, etc. Se comenzó a utilizar el lenguaje Fortran para computadoras de IBM. Su lenguaje de máquina era de alto nivel. En 1967 aparece un ARPANET, una red de comunicación que se usó como medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. Cuarta generación empezó en 1972 y terminó en 1982. Los sistemas expertos de inteligencia artificial son trasladados de los laboratorios a las aplicaciones prácticas. Aparece el software de redes neuronal artificiales, o sea, simulación de información al estilo de los seres humanos. En esta época hubo un gran impacto en el colectivo del software. Los sistemas operativos sofisticados e redes globales y locales. Habían aplicaciones de software avanzadas y apareció el entorno cliente y cliente-servidor. Se creó la superautopista de información y una conexión de ciberespacio. También empezaron la programación de realidad virtual, sistemas multimedia. En 1979, el lenguaje C. La intención de la creación de esta fue extender el lenguaje de programación C, mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En 1981, la interfaz gráfica era un programa informático que actuaba de interfaz de usuario utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información o acciones. La quinta generación de computadoras es una de las más recientes. Este tiene su inicio en el año 1983 y a día de hoy sigue vigente.
ya que esta generación se diversificó enormemente. ¿Qué quiere decir esto? Que se compró y se vendió con el fin de aumentar la clientela. Se hizo portátil, liviana y cómoda. Gracias al gran aporte de Internet, este pudo superar los límites de uso a niveles que no se esperaban. Con esto aparecieron las computadoras laptop o portátiles. Esto planteó la idea de que ya no se necesita una computadora de escritorio, sino que se pueda llevar a cualquier lugar que la podamos necesitar. Esta idea tan innovadora también tuvo su copia. El protagonista de esta copia fue Japón, que intentó hacer su propia versión llamada Fifth Generation Computer Systems, o Sistemas Computarizados de Quinta Generación, o sus siglas FGCS. Esta versión japonesa tenía un diseño basado en inteligencia artificial, pero a pesar de los esfuerzos de largo 11 años de desarrollo, este proyecto no tuvo el resultado esperado. Un detalle a tener en cuenta es que tanto la velocidad de procesamiento, la versatilidad y la comodidad convergieron en el mundo de las computadoras hasta esta generación, la quinta generación de computadoras. Software en la actualidad. En la vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas que se manejan en cada computadora. En la actualidad existen muchos sistemas operativos como Windows, Linux, entre otros. Hay cada software para cualquier cosa, siempre a disposición del ser humano. Actualmente se intenta avanzar con lo que es la inteligencia artificial, es decir, un software que sea capaz de realizar tareas y contar con todos los idiomas de alto nivel como C y C++, Java.net, para solucionar problemas del ser humano. También se destaca la robótica, las redes neuronales, el desarrollo de sistemas expertos para tomar las decisiones en las situaciones reales.